Señora, hay personas esperando. Lo dijo suficientemente alto para que los 12 clientes de la fila lo escucharan. No porque fuera necesario, sino porque Kevin Solís tenía 26 años, un título en administración de empresas y la convicción completamente equivocada de que la velocidad y la competencia eran la misma cosa. La señora quien le dijo eso tenía 81 años, pelo blanco, ropa sencilla, bolso de cuero viejo y un papel en la mano con el número de cuenta escrito a mano. El tipo de cliente que Kevin había clasificado desde el fondo de la fila antes de que llegara a su ventanilla. Lenta, sin preparación, un retraso para su promedio de transacciones del día. Lo que Kevin no sabía, lo que nadie en esa fila sabía todavía, era que doña Consuelo Ajú llevaba 17 años en ese banco y que cuando terminó de buscar su DPI y lo puso sobre el mostrador, lo hizo con la calma de quien acaba de tomar una decisión que Kevin no podía anticipar, que ese banco no iba a ver un centavo suyo después de ese martes. Voy a cerrar la cuenta. El número que apareció en la pantalla de Kevin cuando ingresó el código de cierre era el más alto que esa sucursal había procesado en 17 años de operación. Y fue entonces cuando el director salió corriendo de su oficina. No fue Kevin quien trajo a ese director, fue el sistema, que había detectado automáticamente una transacción de ese tamaño. Pero lo que el director encontró al llegar a la ventanilla fue algo que ningún sistema podía anticipar. Una señora de 81 años que no había alzado la voz, que no había hecho una escena, que simplemente había pedido cerrar una cuenta y que tenía razones perfectamente claras para hacerlo. Lo que pasó en las siguientes 2 horas en esa sucursal de la zona 10 de Ciudad de Guatemala le cambió la trayectoria de carrera a Kevin Solís. Le demostró al director lo que cuesta una ventanilla mal atendida y le confirmó a doña Consuelo algo que ya sabía desde los 10 años, que el trabajo honesto y silencioso siempre termina por aparecer en pantalla cuando alguien se toma el trabajo de mirarlo. Si este tipo de historias te llega al alma, suscríbete ahora. Cada semana hay una nueva esperándote aquí. Para entender cómo una mujer de 81 años construyó ese número en silencio, hay que volver al principio. A un municipio de Totonicapán, a un cuaderno de tapas azules y a una lección que su padre le enseñó en el mercado y que ella nunca olvidó. Doña Consuelo Ajú había nacido en un municipio de Totonicapán en una mañana de enero que su madre recordaba como una de las más frías del año, con la niebla pegada a la ladera desde antes del amanecer y el frío del altiplano metiéndose por las grietas del adobe como si quisiera estar presente en el momento. Era la mayor de 4 hijos, y eso en su familia significaba algo concreto desde el primer día. La mayor aprendía primero, enseñaba después, y cargaba con la responsabilidad de ejemplo antes de que nadie le explicara qué significaba esa palabra. Su padre, don Gregorio Ajú, vendía leña que cortaba él mismo en el bosque comunal. Se levantaba antes de que amaneciera, cargaba el hacha y el mecapal, y subía al monte con esa regularidad silenciosa de los hombres que aprendieron a trabajar antes de aprender a quejarse. No era un hombre de muchas palabras, pero era un hombre que hacía lo que decía y decía lo que pensaba. Y esas 2 cosas juntas son más raras de lo que parecen. Su madre, doña Petrona, tejía cortes en el telar de pie que ocupaba la mitad de la habitación principal de la casa. Los llevaba al mercado de Quetzaltenango los lunes, cargados en un mecapal que le dejaba una marca roja en la frente que tardaba días en desaparecer. No había mucho, pero lo que había alcanzaba porque los 2 sabían administrar con una precisión que no se aprende en ninguna escuela, sino en la vida específica de quien sabe exactamente lo que cuesta cada cosa y de lo que queda cuando uno es honesto con ese cálculo. Doña Consuelo aprendió las 2 cosas de sus padres, la del tejido y la de los números. Aprendió a tejer en el telar de palitos a los 7 años, con esa paciencia que se necesita para hacer algo bello de a hilo por hilo, entendiendo desde niña que la belleza y el cálculo
no se excluyen, sino que se necesitan mutuamente. Y aprendió a llevar cuenta de cada centavo que entraba y salía del negocio familiar desde los 10 años, cuando su padre empezó a llevarla al mercado y le explicó, con la seriedad de quien transmite algo que importa, que el negocio no era vender, sino saber cuánto te costó lo que vendiste y cuánto te queda después. No se trata de ser avaro, le decía, acomodando los manojos de leña sobre la lona del mercado. Se trata de ser honesto con los números, porque los números no mienten, aunque uno quiera que lo hagan. Esa lección, sencilla en apariencia, extraordinaria en sus consecuencias, fue la que doña Consuelo cargó toda su vida con la misma fidelidad con que cargó el mecapal de su madre. La practicó en el cuaderno de tapas azules, donde anotaba cada transacción desde los 12 años, en la libreta de cuero que compró cuando ya tenía negocio propio, en los registros computarizados que sus hijos le enseñaron a usar cuando la tecnología llegó al mercado de Quetzaltenango, y que ella adoptó sin dificultad, porque los números son los mismos en papel y en pantalla, y ella entendía los números mejor que la mayoría de las personas que conocía. La escuela primaria la hizo en el municipio, caminando 40 minutos de ida y 40 de vuelta por un camino de tierra que en invierno se volvía lodo. La secundaria la hizo en Quetzaltenango, viviendo entre semana en la casa de una tía y volviendo al municipio los fines de semana. Fue la primera de su familia en terminar el básico, y lo hizo con las calificaciones más altas de su generación en esa escuela. No porque fuera la más brillante del grupo, sino porque era la más disciplinada y la más honesta con sus propias limitaciones, que son las dos cualidades que a la larga determinan más que la brillantez. Se casó con don Rodrigo Chávez a los 23 años, en una ceremonia que duró 2 días porque la familia de él era grande y alegre y no sabía hacer fiestas pequeñas. Don Rodrigo era un hombre de Quetzaltenango que tenía una pequeña tienda de abarrotes en el mercado central, heredada de su padre, y que desde el primer mes de matrimonio entendió con una claridad sin drama que se había casado con alguien que sabía más de números que él. No fue una conclusión dolorosa, fue simplemente la verdad, y don Rodrigo era un hombre lo suficientemente seguro de sus propias fortalezas para reconocerlas de su mujer sin sentirlas como una amenaza. Él atendía a los clientes, que era lo que le gustaba y lo que hacía bien. Y doña Consuelo llevaba los libros, compraba la mercadería, negociaba con los proveedores y decidía cuánto guardar y cuánto reinvertir. No era una división de trabajo que alguien les hubiera propuesto. Era simplemente la manera en que cada uno hacía mejor lo que hacía, y las dos cosas juntas funcionaban mejor que cualquiera de las dos por separado. La tienda creció, no de golpe, no por un golpe de suerte, sino de la manera en que crecen las cosas que se construyen bien. Un paso a la vez, cada uno afirmado antes de dar el siguiente. Primero fue el local original del mercado, ampliado cuando los ingresos lo permitieron y nunca antes. Después fue un segundo local en el sector de telas y artículos del hogar, cuando doña Consuelo identificó que había una demanda que el primer local no cubría. Después fue un tercer local más pequeño, pero estratégicamente ubicado en la entrada del mercado. Con los años se convirtió en lo que en Quetzaltenango la gente del barrio llamaba el negocio de doña Consuelo, aunque ella nunca había buscado ese reconocimiento y nunca lo usó para nada que no fuera seguir trabajando. Los 3 hijos que tuvieron con don Rodrigo, Rosario, la mayor, Miguel en el medio y Sofía la menor, crecieron en los locales del mercado, aprendiendo a dar cambio antes de aprender a multiplicar en la escuela, entendiendo desde niños que el dinero es una herramienta y que las herramientas se respetan y se cuidan. Los 3 terminaron con carreras universitarias. Rosario estudió Derecho en la USAC, Miguel estudió Ingeniería Civil, Sofía estudió Administración de Empresas en la capital. Los 3 pagados por doña Consuelo y don Rodrigo sin deudas, sin becas, con lo que habían construido de a poco durante años. Don Rodrigo murió de un infarto fulminante a los 68 años, una tarde de martes cuando cerraba el tercer local.
Encontraron las llaves en su mano y el registro del día abierto sobre el mostrador. Doña Consuelo lo enterró 5 días después con la misa en la iglesia del barrio y el entierro en el cementerio municipal, con dignidad y sin ostentación, que era como don Rodrigo había vivido y como hubiera querido que lo despidieran. Lloró lo que tenía que llorar, que fue bastante y en privado, porque doña Consuelo era de las personas que saben que el duelo es real y que necesita su tiempo, pero que también entienden que la mejor manera de honrar a quien se fue es no dejar caer lo que los dos construyeron juntos. Siguió sola con los 3 locales durante 2 años. No fue fácil, pero los números siguieron funcionando porque doña Consuelo siguió llevando los números de la manera en que siempre los había llevado, y los clientes de toda la vida siguieron llegando porque el trato era honesto y los precios eran justos, y eso no cambia con quien está detrás del mostrador. A los 70 años tomó la decisión que sus hijos habían estado esperando que tomara desde hacía años: vender los 3 locales. El mercado de Quetzaltenango estaba cambiando de una manera que doña Consuelo veía con la claridad de quien ha vivido en él 4 décadas. Las cadenas de supermercados habían llegado a la ciudad, los márgenes en abarrotes se habían estrechado, y la energía que requería mantener todo eso era una energía que su cuerpo ya no tenía de la misma manera que a los 50, y doña Consuelo era demasiado honesta con los números para no ser honesta también con ese número. Vendió bien y en el momento correcto, que es la única manera de vender algo que uno construyó. Negoció cada local por separado, con paciencia y sin prisa, esperando las ofertas correctas sin aceptar las primeras que llegaron, aunque fueran tentadoras, porque sabía que el apuro en las ventas importantes siempre beneficia al comprador y nunca al vendedor. Con lo que obtuvo, compró la casa donde había vivido de arrendamiento desde hacía 20 años y depositó el resto en su cuenta del banco de siempre, que llevaba décadas recibiendo los depósitos regulares de una mujer que nunca gastó más de lo que necesitaba y que nunca dejó de guardar lo que sobraba. Sus hijos le preguntaron si no quería hacer algo especial con el dinero de la venta. Rosario sugirió un viaje, que era lo que ella habría hecho. Miguel sugirió invertir en algo más moderno, que era lo que él habría hecho. Sofía sugirió una renovación de la casa, que era lo que ella habría hecho. Doña Consuelo los escuchó a los 3 con la atención que les daba siempre, y luego dijo que ya tenía lo que quería: la casa propia, la cuenta ordenada, la tranquilidad de saber que lo que había construido estaba en su lugar. No hacía falta más. Sus hijos la miraron con esa expresión de los hijos que crecen entendiéndose a sí mismos como más modernos que sus padres y que de repente se topan con que lo que sus padres tienen no es atraso, sino una forma diferente y más profunda de entender qué es suficiente. No dijeron nada más sobre el tema. La cuenta que doña Consuelo tenía en esa sucursal de la zona 10 de Ciudad de Guatemala llevaba abierta 17 años. La había abierto cuando sus hijos se mudaron a la capital y ella empezó a visitarlos con frecuencia, porque era más práctico tener una cuenta en la ciudad para no andar cargando efectivo en los buses. 17 años de depósitos regulares, de intereses acumulados con la paciencia de quien entiende que el tiempo es el ingrediente más barato y más poderoso de cualquier inversión, de una gestión silenciosa y constante que nadie en esa sucursal se había tomado el trabajo de examinar porque doña Consuelo no era el tipo de cliente que llama la atención. Ese martes de enero había llegado a esa sucursal por algo completamente ordinario: retirar una parte de sus ahorros para cubrir unos gastos que tenía pendientes en Quetzaltenango. No era la primera vez que venía a esa sucursal, ni la segunda, ni la 10ª. Era la vez número no sé cuántas en 17 años de cliente, y había llegado exactamente como llegaba siempre, con su bolso de cuero viejo, su depeye en algún lugar del bolso, y la paciencia tranquila de quien no necesita que el mundo se apure por ella. Lo que no había planeado, lo que no formaba parte de ningún cálculo que hubiera hecho esa mañana en la cocina de su casa, era que iba a salir de ese banco sin el retiro
y sin la cuenta. Kevin Solís había llegado a esa sucursal 8 meses antes, con el entusiasmo ordenado de quien entiende que el primer trabajo formal es un peldaño y que los peldaños se suben con eficiencia demostrable. Tenía 26 años, un título de administración de empresas de una universidad privada de la capital y una teoría sobre el trabajo bancario que había construido en los 2 años de pasantías anteriores. Que la clave para destacar era la velocidad, la precisión y la capacidad de manejar volumen. No era una teoría incorrecta en sus términos generales. El problema era lo que dejaba fuera. Los clientes mayores eran el tipo de variable que Kevin no había sabido incorporar en su modelo. No porque no los entendiera como personas, no era un joven sin empatía básica, sino porque la lentitud específica de ciertos trámites no encajaba en el modelo mental de eficiencia que había construido. Y cuando algo no encaja en un modelo mental que uno ha adoptado completamente, la tendencia natural es culpar a la variable en lugar de revisar el modelo. Kevin culpaba a la variable. La variable eran las señoras mayores que no sabían usar el cajero automático. Ese martes de enero, la fila estaba larga desde las 9 de la mañana. Había 12 personas esperando cuando doña Consuelo entró al banco a las 9:15. Kevin la vio llegar desde su ventanilla con esa atención periférica con que los cajeros leen la fila antes de que llegue. Señora mayor, ropa sencilla, pelo blanco recogido, bolso de cuero viejo, papel en la mano. El papel en la mano era el detalle que más le preocupó, porque significaba que la persona no venía con el proceso claro. Calculó mentalmente el tiempo y tensó la mandíbula. Cuando doña Consuelo llegó a su ventanilla, Kevin ya tenía el tono listo. «Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar?». Lo dijo con la velocidad y la entonación de quien ha dicho esa frase 2000 veces y para quien ya no significa nada. Doña Consuelo lo miró un momento antes de responder y puso el papel sobre el mostrador. «Vengo a hacer un retiro». Kevin miró el papel, verificó el número de cuenta escrito a mano, lo dejó sobre el mostrador. ¿Tiene su DPI? Doña Consuelo abrió el bolso y empezó a buscar. Kevin esperó. 5 segundos, 8, 12. En 12 segundos en una fila de banco, hay personas que ya están calculando cuánto más van a tardar. Kevin empezó a tamborear los dedos sobre el escritorio. Ese tamboreo suave que es la señal más clara de la impaciencia que no se dice en voz alta, pero que se escucha igual. Señora, si va a hacer un retiro simple, puede usar el cajero automático de la entrada. No sé bien cómo funciona eso. Kevin respiró. Le explico después, pero ahorita hay personas esperando. Lo dijo más alto de lo que la distancia requería, lo suficientemente alto para que los 11 de la fila escucharan con claridad. Si no tiene el DPI a la mano, va a tener que hacer fila de nuevo cuando lo encuentre. La señora del segundo lugar de la fila miró hacia Kevin con una expresión que él no vio porque Kevin estaba mirando su pantalla. El hombre del tercer lugar, de traje oscuro y maletín negro, miró el techo con la incomodidad de quien presenció algo que no sabe cómo procesar, pero que definitivamente registró. Doña Consuelo encontró el DPI en ese momento. No dijo nada sobre lo que Kevin acababa de decir. Puso el DPI sobre el mostrador con esa calma de quien ha decidido exactamente cómo va a manejar lo que acaba de ocurrir y no necesita anunciarlo. Kevin tomó el documento, lo pasó por el lector. ¿Cuánto va a retirar? Doña Consuelo lo miró directamente por primera vez desde que había llegado a la ventanilla. Sus ojos oscuros y tranquilos estuvieron en Kevin exactamente el tiempo necesario para que él entendiera, aunque no supiera todavía qué estaba entendiendo, que algo había cambiado en la conversación. «Quiero cerrar la cuenta», dijo. No lo había planeado cuando entró al banco esa mañana. Lo decidió en ese momento, con la misma naturalidad con que tomaba todas sus decisiones, evaluando lo que tenía enfrente y siendo honesta con lo que veía. Kevin levantó la vista de la pantalla. Algo en la manera en que ella lo dijo lo descolocó sin que él supiera del todo por qué, pero lo registró solo a medias,
con la parte de la atención que no estaba ocupada con la fila y los números del día. Un cierre de cuenta era un trámite estándar, más largo que un retiro, pero estándar. Empezó a tipear el código de cierre, y entonces la pantalla mostró el saldo. Kevin no miró. Lo leyó de nuevo, esta vez más despacio, asegurándose de que estaba leyendo el número correctamente, que los separadores de miles estaban donde debían estar, que no había un error de formato en el sistema. No había error. El número era el número. Era el saldo más alto que Kevin había visto en 8 meses de trabajo en esa sucursal, más alto que cualquier cuenta que recordara haber procesado, más alto de lo que habría imaginado que podía existir en una cuenta corriente de una señora mayor con ropa sencilla y un papel con el número de cuenta escrito a mano. Parpadeó. Miró a doña Consuelo. Ella lo miraba con la misma expresión de siempre, sin satisfacción, sin triunfo, solo la calma de quien sabe exactamente lo que tiene y no necesita que nadie más lo sepa para que sea verdad. Kevin no dijo nada durante 4 segundos, que fueron largos de maneras distintas para las distintas personas que los vivieron, porque el sistema había mandado una alerta automática al momento en que Kevin introdujo el código de cierre para una cuenta de ese nivel. Era un protocolo de seguridad estándar para transacciones de cierta magnitud. La alerta llegó a la computadora del licenciado Armando Fuentes, director de esa sucursal desde hacía 12 años, hombre de 52 años que había trabajado en banca desde los 24 y que tenía, entre otras cosas, una capacidad notable para leer en los números de una pantalla lo que esos números representaban en términos humanos. Armando leyó la alerta, miró el nombre de la cuenta, buscó el historial, vio los 17 años de depósitos regulares, la trayectoria del saldo, el perfil del cliente, y salió de su oficina. Lo que los 11 de la fila vieron fue esto: un hombre de traje gris y corbata azul, caminando con paso rápido y deliberado desde el fondo de una oficina bancaria hacia la ventanilla 2, con una expresión que era la de alguien que necesita corregir algo antes de que se vuelva irreversible. Los otros cajeros levantaron la vista. Kevin levantó la vista y entendió, antes de que Armando dijera una sola palabra, que la mañana había tomado una dirección que no tenía manera de revertir. Armando llegó a la ventanilla, se detuvo al lado de Kevin, miró la pantalla un segundo, miró a doña Consuelo. Doña Consuelo Ajú, dijo, no como pregunta, sino como la confirmación de quien ha verificado un nombre y lo reconoce. Soy yo, dijo doña Consuelo con la misma voz de siempre. Armando extendió la mano sobre el mostrador. Licenciado Armando Fuentes, soy el director de esta sucursal. Es un gusto tenerla aquí. ¿Me permite hablar con usted en mi oficina? Doña Consuelo lo miró. Puede hablarme aquí, dijo. Armando asintió sin discutir. Tomó una silla del escritorio adyacente, la puso junto a la ventanilla y se sentó, poniéndose deliberadamente a la misma altura que ella. Era un gesto pequeño, pero que los 11 de la fila leyeron con precisión. El director se sienta. La cliente se queda de pie en su posición. La jerarquía se invierte. Entiendo que quiere cerrar su cuenta con nosotros, dijo Armando. Así es. ¿Puedo preguntarle la razón? Doña Consuelo lo miró con esos ojos que 81 años de vida han llenado de una claridad que no necesita adornar lo que dice. Su cajero me gritó frente a toda la fila porque no encontraba mi DPI a tiempo, dijo. Lo dijo sin elevar la voz, sin acusación teatral, con la misma serenidad con que había dicho todo esa mañana. Llevo 17 años en este banco. No voy a seguir en un banco donde me tratan así. El silencio que siguió fue el silencio de 11 personas en fila que habían escuchado perfectamente lo que Kevin había dicho 20 minutos antes y que ahora escuchaban perfectamente lo que doña Consuelo estaba diciendo. Varios de ellos miraron hacia Kevin. Kevin miraba su pantalla. Armando no miró a Kevin. Mantuvo los ojos en doña Consuelo, con la concentración de quien entiende que lo que pase en los próximos minutos importa más que cualquier otra cosa que tenga pendiente ese día.
Tiene toda la razón, dijo. Lo que pasó no debió haber pasado y no tiene justificación de ningún tipo. Una pausa. ¿Me permite intentar remediar esto? Puede intentarlo, dijo doña Consuelo. Lo que Armando hizo en los siguientes 45 minutos fue lo que hacen los directivos que entienden la diferencia entre resolver un problema y entender qué lo causó. La llevó a su oficina, le ofreció café, le pidió que le contara con detalle lo que había pasado, no para negarlo, sino para entenderlo completamente. Escuchó sin interrumpirla, tomando notas en el cuaderno de pasta dura que siempre tenía sobre el escritorio. Cuando doña Consuelo terminó, Armando le explicó lo que el sistema mostraba sobre su cuenta, el historial de 17 años, la trayectoria del saldo, no como argumento para que se quedara, sino como contexto para que entendiera que el trato que había recibido no era la política del banco, sino una falla individual que iba a tener consecuencias. Le preguntó qué necesitaba para considerar mantener su relación con la institución. Doña Consuelo pensó un momento de verdad, no el teatro de quien ya tiene la respuesta lista, y dijo que lo que necesitaba era que la atendieran con respeto, como a cualquier otra persona. Armando le propuso trasladar su cuenta a la sucursal de Quetzaltenango, donde ella vivía, con un ejecutivo de cuenta asignado específicamente a ella, sin filas de ventanilla para sus transacciones. Le ofreció también condiciones preferenciales que doña Consuelo evaluó con la misma objetividad con que evaluaba cualquier propuesta de negocio, y decidió que eran razonables. No fue una negociación larga. Doña Consuelo sabía exactamente lo que quería y lo que era justo esperar, y Armando sabía exactamente lo que podía ofrecer. En 45 minutos llegaron a un acuerdo que ambos pudieron aceptar, sin que ninguno sintiera que había cedido en algo que no debía ceder. Mientras Armando hablaba con doña Consuelo en la oficina con la puerta cerrada, Kevin seguía en su ventanilla tendiendo la fila, o intentándolo, porque los 11 clientes que habían escuchado todo habían entrado en ese estado específico de las filas de banco cuando algo interesante está pasando. Voces bajas, miradas hacia la ventanilla de Kevin, comentarios cortos entre vecinos de fila que no se conocían, pero que de pronto tenían algo en común. Kevin lo sentía, no con la nitidez con que lo sentiría después, cuando tuviera tiempo y soledad para revisar la mañana, sino con esa incomodidad difusa de quien sabe que algo salió mal, pero que todavía no ha terminado de calcular exactamente qué, ni exactamente cuánto. Procesó transacciones con su velocidad habitual, quizás incluso más rápido que de costumbre, porque la velocidad era lo único que podía controlar en ese momento, pero la sensación de los ojos de la fila no se iba. No era una sensación agresiva. Nadie lo estaba atacando, nadie lo estaba confrontando. Era algo más difícil de manejar que la agresión. Era el peso específico de haber hecho algo frente a testigos que lo vieron con claridad y que están formando una opinión que ya no se puede cambiar retroactivamente. Margarita, en la ventanilla del lado, procesó sus transacciones con la misma eficiencia de siempre, pero sin levantar la vista hacia Kevin en ningún momento de esos 45 minutos. No por hostilidad, Margarita no era una persona de hostilidades, sino porque había algo en lo que estaba pasando que le pedía discreción, y la discreción incluía no mirar hacia donde miraban todos los demás. Don Efraín, en la ventanilla del otro lado, hizo exactamente lo mismo. Los dos flancos de Kevin mantenían esa neutralidad específica de los compañeros de trabajo que no fueron parte del problema y que no quieren ser parte del espectáculo, aunque los dos habían escuchado perfectamente y aunque los dos tenían cada uno su propia opinión sobre lo que había pasado. El hombre del traje oscuro y el maletín negro fue el primero en decir algo directamente. Cuando Kevin terminó de procesar su transacción y le entregó el recibo, el hombre lo tomó, lo dobló, lo guardó en el maletín y miró a Kevin con la expresión tranquila de quien va a decir algo que considera que merece decirse.
¿No cree que debería disculparse con la señora? Kevin no respondió. El hombre tomó su recibo y se fue. Doña Consuelo salió de la oficina de Armando 45 minutos después, con la misma expresión con que había entrado al banco esa mañana. Caminó hacia la salida pasando frente a la ventanilla de Kevin. Kevin la vio venir. Tenía una cliente al frente, pero la vio venir. Cuando Doña Consuelo pasó frente a él, Kevin abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Lo que salió fue lo más pequeño que puede salir de una boca en ese momento, pero también lo más real. Señora, disculpe. Doña Consuelo se detuvo. Lo miró. Era una mirada que no juzgaba y que no perdonaba, que simplemente veía. Ya lo escuché, dijo, y siguió caminando hacia la salida. Armando Fuentes llamó a Kevin a su oficina esa misma tarde, a las 4:30. La conversación duró 1 hora y 10 minutos. Kevin la recordaría más tarde no por su dureza. Armando no era un hombre que usara la dureza como herramienta de gestión, sino por su claridad. Armando le mostró en pantalla el historial de la cuenta de Doña Consuelo. Le explicó lo que esa cuenta representaba en términos de activos gestionados, de años de relación institucional. Después le mostró las 3 quejas anteriores que habían llegado a Recursos Humanos en los 8 meses de Kevin en la sucursal, 2 por trato condescendiente con clientes mayores y 1 por impaciencia visible durante una transacción complicada, ninguna de las cuales había generado acción porque individualmente no habían superado el umbral de gravedad del sistema. Kevin escuchó todo con la postura del que sabe que lo que viene no va a ser fácil. Cuando Armando terminó, Kevin dijo lo que decía cuando no sabía qué más decir, que no había sido su intención faltar el respeto, que había sido un día de mucha carga, que lo de las quejas anteriores había sido malentendido. Armando lo escuchó. Luego le dijo que las intenciones importaban, pero que los resultados importaban más, y que el resultado de esa mañana era que un cliente de 17 años había llegado a cerrar su cuenta por el trato recibido en esa ventanilla. El proceso formal de revisión de desempeño empezó al día siguiente. Duró 3 semanas. Al final, la decisión fue la que Armando había considerado desde el principio como la única proporcional. Remoción de Kevin de la ventanilla de atención al público y traslado a un rol de análisis de datos en back office, con una reducción de categoría, sin bonos de productividad, sin posibilidad de ascenso dentro del área de servicio al cliente en esa institución y con una anotación formal en su expediente laboral que iba a seguirlo a cualquier institución bancaria donde aplicara en el futuro. Kevin lo recibió con indignación primero. La indignación de quien cree que el castigo es desproporcionado con respecto a lo que hizo, que es la reacción natural de quien todavía no ha calibrado completamente la distancia entre lo que cree que hizo y lo que en realidad hizo. Luego con una negación parcial que fue durando menos de lo que él habría querido. Y finalmente con algo que se parecía a la comprensión, aunque la comprensión llegó despacio y con el sabor específico de las cosas que uno aprende cuando el precio de aprenderlas ya fue pagado. El primer mes en el back office fue el más difícil. No por el trabajo en sí. El análisis de datos era algo que Kevin manejaba bien, quizás mejor que la atención directa al cliente, precisamente porque requería el tipo de precisión técnica que él había cultivado, sino por la ausencia de lo que había sido su día durante 8 meses. No había fila que atender. No había métricas de tiempo por transacción. No había clientes a los que decirles buenos días y procesar con eficiencia demostrable. Solo archivos y pantallas y el silencio específico de los espacios donde el trabajo no tiene público. Kevin había creído que lo que le gustaba de su trabajo era la eficiencia. En el back office descubrió, con esa incomodidad del descubrimiento que llega cuando uno no lo buscaba, que lo que le gustaba no era exactamente la eficiencia, sino el reconocimiento de la eficiencia, que son 2 cosas distintas. La eficiencia en privado no le daba lo mismo. Eso fue un dato que tardó en saber cómo usar, pero que fue importante cuando finalmente lo procesó. Llamó a su padre a finales del primer mes.
No para contarle todo. Hay cosas que uno no puede contarle a su padre completas porque implican una revisión de lo que el padre enseñó, sino para hablar de trabajo en general, de cómo iba la semana, de esas conversaciones que tienen los hijos con los padres cuando necesitan escuchar una voz familiar sin necesitar que esa voz resuelva algo específico. Carlos Solís escuchó, hizo las preguntas de siempre y al final dijo algo que Kevin no esperaba, que en sus 20 años de contabilidad había aprendido que los errores que más cuestan son los que uno no puede ver porque está demasiado cerca de ellos, y que la única cura para eso es distancia, que a veces la vida pone esa distancia de maneras que no se eligen. Kevin no le dijo que su padre estaba describiendo exactamente lo que le había pasado, pero lo escuchó de una manera diferente a como había escuchado a su padre en años. Lo que ese proceso de comprensión tardó en llegar no fue por falta de inteligencia, Kevin era inteligente, sino por esa resistencia específica que tiene la mente cuando la verdad que tiene que aceptar implica una revisión profunda de la imagen que uno tiene de sí mismo. Kevin se había visto durante 8 meses como alguien que trabajaba bien, que producía resultados medibles, que superaba sus métricas de eficiencia semana tras semana. Esa imagen no era falsa, esas cosas eran ciertas. El problema era que era incompleta, y las imágenes incompletas de uno mismo son las más difíciles de revisar, porque tienen suficiente verdad para sostenerse y suficiente vacío para hacer daño. La reunión con Armando no le hizo cambiar de opinión de inmediato. Lo que hizo fue plantar una duda que Kevin no podía sacar de la cabeza por más que lo intentara. Si sus métricas eran tan buenas, si su velocidad era real, si su eficiencia era genuina, ¿cómo era posible que una señora mayor se hubiera ido del banco después de 17 años, exactamente el día en que él la atendió? Una coincidencia es posible. Un patrón de 4 quejas en 8 meses ya no es una coincidencia. Lo que aceleró el proceso fue algo que no esperaba. El hombre del traje oscuro y el maletín negro era propietario de una empresa de distribución con cuentas en 3 bancos y con el tipo de red de contactos que da tener una empresa mediana durante 15 años. Ese hombre escribió una reseña en la plataforma de evaluación del banco 2 días después del incidente. No mencionaba a Kevin por nombre, no mencionaba a Doña Consuelo por nombre, no decía el nombre de la sucursal, pero describía el incidente con suficiente detalle para que fuera completamente identificable para quien lo conociera de cerca. La reseña tuvo 112 reacciones en 48 horas y 14 comentarios de personas que describían experiencias similares en sucursales bancarias distintas. Ninguno nombraba a Kevin. Todos lo describían con suficiente precisión para que Kevin, cuando la leyó en la pantalla de su computadora en el back office al que había sido trasladado, no tuviera ninguna duda de que era sobre él. Doña Consuelo no supo de la reseña, no usaba esas plataformas, y cuando su hija Rosario le mencionó que la historia había estado circulando por redes, Doña Consuelo escuchó con atención y luego dijo: «Mientras no digan mentiras, que cuenten lo que quieran». La sucursal de Quetzaltenango la recibió con el protocolo que Armando había coordinado. El ejecutivo de cuenta asignado a ella era don Héctor Ajanel, un hombre de 42 años que había crecido en un municipio de Totonicapán, a 30 kilómetros del municipio donde había nacido Doña Consuelo, y que cuando la recibió la primera vez lo hizo con café servido en taza de cerámica y con la atención completa de quien entiende que el tiempo de las personas mayores vale exactamente lo mismo que el tiempo de cualquier otra persona. Doña Consuelo lo notó. No lo dijo en voz alta, pero lo notó. Y eso fue suficiente para que la segunda visita fuera con más confianza, y la tercera con algo que se parecía a la comodidad genuina de quien está en el lugar correcto siendo tratada como lo que es. Don Héctor había crecido viendo a su propia abuela ir al banco cada mes con su libreta de ahorro y con el respeto callado de quien sabe que ese dinero tiene historia detrás. Había aprendido de ella, sin que ella se lo enseñara directamente,
que el dinero de las personas mayores que construyeron en silencio durante décadas tiene una calidad específica que el dinero que llega rápido no tiene. Es dinero que sabe lo que costó, que conoce cada renuncia que implicó y cada vez que se guardó algo en lugar de gastarlo. Atender a ese tipo de cliente bien no era para don Héctor una instrucción del protocolo, sino la consecuencia natural de entender lo que tenía enfrente. Doña Consuelo lo vio en los primeros 10 minutos de la primera reunión y decidió, con la misma velocidad con que había tomado decisiones toda su vida, que ese era el lugar correcto. Rosario supo la historia completa un fin de semana de febrero, cuando fue a Quetzaltenango a visitar a su madre. La escuchó con esa mezcla de orgullo y de indignación retroactiva de las hijas que escuchan lo que le pasó a su madre y que desearían haber estado ahí para decir algo. ¿Y por qué no me llamaste ese mismo día? Porque ya estaba resuelto para cuando hubiera llegado a contarte, dijo doña Consuelo. Y porque no necesitaba que te enojaras tú también. Ya me bastó con encargarme yo. Rosario la miró. Mamá, ¿cuánto tenías en esa cuenta? Doña Consuelo tomó su café. Lo suficiente para que el director saliera corriendo de su oficina, dijo, y no dijo más. Miguel y Sofía supieron la historia al mes siguiente, cuando los 3 hijos coincidieron en Quetzaltenango para el cumpleaños de doña Consuelo. La mesa era la de siempre, en la cocina de la casa propia que doña Consuelo había comprado con lo de la venta de los locales, con el mantel bordado que ella misma había tejido hacía décadas y que sacaba para las ocasiones que lo merecían. Había tamales de rajas, caldo de pollo con verduras del altiplano, café de olla con cardamomo. Las mismas cosas de siempre, en el mismo lugar de siempre, con la diferencia de que ese año los 3 hijos tenían en la agenda de la visita algo más que el cumpleaños. La escucharon con atención y con esa mezcla específica de emociones que producen los hijos adultos, escuchar historias de injusticias que le ocurrieron a su madre, orgullo por la manera en que ella lo manejó, rabia retroactiva por lo que ocurrió, y algo más incómodo que ninguno de los 3 nombró, pero que todos sintieron, que era la conciencia de que si hubieran estado con ella ese martes de enero, nada de eso habría pasado, y que no habían estado con ella porque tenían sus vidas en la capital. Miguel dijo que si hubiera estado ahí, habría pedido hablar con el gerente general, no solo con el director de sucursal. Sofía dijo que habría grabado todo desde el principio. Rosario, que ya conocía la historia, pero que la escuchaba de nuevo con la misma atención con que la había escuchado la primera vez, no dijo nada porque ya había pasado por ese proceso y sabía a dónde llevaba. Doña Consuelo los escuchó a los 3 con la paciencia de siempre. Luego tomó su café, lo tomó con las 2 manos alrededor de la taza como hacía siempre y dijo, pero no estaban, y yo me encargué. Eso fue suficiente. Hubo un silencio en la mesa que era el silencio de 3 adultos que acaban de entender que la frase que acaban de escuchar no es un reclamo, aunque suene a reclamo, que es simplemente una descripción exacta de lo que ocurrió. No estaban, ella se encargó, fue suficiente. Esas 3 cosas eran verdad y no necesitaban elaboración. Lo que los 3 hijos se llevaron de esa mesa ese cumpleaños fue distinto para cada uno, como siempre ocurre cuando la misma historia llega a 3 personas con 3 vidas distintas. Miguel se llevó la imagen de su madre de pie frente a un cajero de 26 años, con 81 años y el DPI en la mano, sin alterarse, resolviendo sola lo que tenía que resolver. Sofía se llevó el número que ninguno de los 3 sabía con exactitud, pero que el director que salió corriendo de su oficina calibraba aproximadamente, y con ese número se llevó también la comprensión de lo que significaban 70 años de un cuaderno de tapas azules. Rosario, que era abogada y que había pasado su carrera leyendo documentos que contaban la historia de lo que las personas hacen con lo que tienen, se llevó algo más simple: la imagen de su madre sentada en esa misma mesa,
con ese mismo mantel bordado, tomando café con las dos manos alrededor de la taza y sin necesitar que nadie confirmara lo que ya sabía. Hay personas que pasan toda una vida construyendo en silencio lo que otros no ven hasta que ya está construido. Que aprenden a los 10 años que el negocio no es vender, sino saber cuánto te costó lo que vendiste y cuánto te queda. Y que practican esa lección cada día durante 7 décadas sin que nadie los aplauda por eso, porque nadie está mirando. Que llegan a los 81 años con más de lo que imaginaron tener, no porque la vida les regaló algo, sino porque nunca gastaron más de lo que tenían y nunca dejaron de guardar lo que sobraba. Que un martes de enero entran a un banco de zona 10 con ropa sencilla y un papel con el número de cuenta escrito a mano. Soportan que un joven de 26 años las trate como si no supieran nada y piden cerrar la cuenta con la misma calma con que tomaron todas las decisiones importantes de su vida. Y que salen de ese banco habiendo resuelto lo que necesitaban resolver, sin alzar la voz, sin escena pública, sin necesitar que nadie las rescatara. Solo con 81 años de saber exactamente lo que valen. Kevin Solís no es un villano. Es un joven que confundió la velocidad con la competencia y que pagó el precio de esa confusión de la única manera que esas confusiones se pagan, con consecuencias que duran más que el momento en que ocurrieron y que le enseñaron lo que ningún diplomado le había enseñado. Hay personas que aprenden eso antes de que cueste algo, y hay personas que lo aprenden después. Kevin lo aprendió después, pero lo aprendió. La paciencia no es resignación. La paciencia es la forma más alta de respeto. Respeto por el proceso, por el tiempo, por la dignidad propia que no necesita elevar la voz para hacerse escuchar. Y a veces, solo a veces, la paciencia de toda una vida aparece en la pantalla de un cajero en forma de un número que nadie esperaba. Y ese número dice en silencio todo lo que doña Consuelo no necesitó decir en voz alta. Y Kevin Solís, en algún punto de los meses que siguieron, cuando la comprensión terminó de llegar de la manera lenta y sin anuncio en que llegan las comprensiones que importan, hizo algo que nadie le había pedido que hiciera y que ningún proceso de recursos humanos contemplaba. Buscó en el sistema el expediente de doña Consuelo, encontró el nombre de la sucursal a la que había sido transferida y le escribió una carta. No al banco, a ella. Una carta corta, manuscrita, sin el lenguaje corporativo de las disculpas institucionales, que decía que entendía que lo que había ocurrido no tenía excusa, que lo que él creía que era eficiencia era en realidad una manera de no ver a las personas, y que el día que ella cerró aquella ventanilla con 2 palabras, él aprendió algo que no había aprendido en 2 años de carrera. La carta llegó a la sucursal de Quetzaltenango. Don Héctor se la entregó a doña Consuelo en persona. Ella la leyó sin apuro, la dobló, la guardó en el bolso de cuero viejo. No respondió. No tenía nada que responder. El que tenía algo que aprender, lo había aprendido. Eso era suficiente. Doña Consuelo siguió viviendo en su casa de la zona 3 de Quetzaltenango con la misma rutina de siempre. El mercado los martes, la misa los domingos, el café con cardamomo a las 7 de la mañana con las 2 manos alrededor de la taza. Las visitas de don Héctor de la sucursal, que pasaba a verla cuando era necesario, se convirtieron en algo que ella esperaba con la tranquilidad de quien sabe que el sistema que la rodea finalmente funciona como debería funcionar. No con entusiasmo. Doña Consuelo no era persona de entusiasmos fáciles, sino con esa satisfacción sobria de quien revisó un contrato, encontró que las condiciones eran justas y firmó. El banco era una herramienta. Las herramientas funcionan o no funcionan. Esta finalmente funcionaba. ¿Conoces a alguien así? ¿A alguien que construyó en silencio lo que nadie vio hasta que fue demasiado grande para ignorar? Déjame su nombre en los comentarios y dime de dónde nos escuchas, porque esas personas merecen que alguien las nombre en voz alta, aunque sea una vez. Dale like si esta historia te llegó al alma
y suscríbete a la Mesa de los Olvidados, porque todos los días hay una historia nueva esperándote aquí. Una historia de esas que duelen un poco, pero que te recuerdan que el mundo todavía tiene gente que vale la pena recordar. Nos vemos pronto.